Amén, amén. Adelante, Bien, amada. perfecto, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches una vez más. Mi nombre es Beatriz González de Serna, desde México, y estamos con la temática de la intercesión. La semana pasada iniciamos con un breve resumen de lo que era la oración y habíamos comentado que desde el punto de vista de la palabra, tanto del hebreo, del griego como del arameo, la palabra oración significaba juicio, justicia, clamor y comunión, ¿no? Entonces ya hoy sí vamos a comenzar con lo que es la temática de la intercesión. El Salmo 189, versículos 14 y 16 dice: La rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono. El amor inagotable y la verdad van como séquito delante de ti. Felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración, porque caminarán a la luz de tu presencia, Señor. Todo el día se alegrarán de tu maravillosa fama, se regocijarán por tu justicia. Padre amado, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo, hoy presentamos nuestras vidas delante de ti como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. No por nuestros propios méritos, Padre, sino por los méritos de Jesucristo, Señor, cuando se entregó en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, que es un privilegio poder llamarnos tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús quedamos delante de tu presencia, Señor. Gracias porque la rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono. En esta noche, Señor, yo te pido que nos enseñes y nos traiga revelación de ese trono maravilloso, de ese trono de justicia, de ese trono de rectitud, de ese trono de misericordia. Bien, bueno, vamos a comenzar con la palabra intercesión. ¿Qué es la intercesión? En el contexto de las Escrituras, la intercesión es mucho más que una simple oración. Es un acto espiritual de colocarse en la brecha entre Dios y la humanidad, clamando por misericordia, restauración y cumplimiento del propósito divino. Bien, entonces, la intercesión es ese acto espiritual donde nosotros nos colocamos en la brecha a favor de la humanidad, a favor del pueblo de Dios, a favor de las personas delante del Señor. Bien, en el Antiguo Testamento la palabra intercesión viene del hebreo pagá, que significa literalmente interceptar, interponerse o encontrarse con. Tenemos un ejemplo en el libro de Jeremías capítulo 7, versículo 16, cuando el Señor le dice a Jeremías que ya no ore más por el pueblo de Israel. Dice: no llores ni ores por ellos y no me supliques por que los ayude, porque no te escucharé. Aquí el Señor pues había llegado el punto límite, ¿no?, del pecado del pueblo de Israel, producto de la idolatría persistente. Y Jeremías, como todo profeta, como todo intercesor, él clamaba por el pueblo de Israel. Y llegó un momento en que el Señor le dice: ya, ya no más, no intercedas, no te voy a escuchar. Entonces vemos cómo nuestra intercesión a favor de las personas es algo muy importante ante los ojos del Señor. Bien, en el Nuevo Testamento también significa abogar, interceder e intervenir. Y tenemos el mejor ejemplo en Romanos 8:34, cuando Pablo dice que el Señor Jesucristo está sentado en un lugar de honor a la derecha de Dios y que Él intercede por todos los santos, ¿no? Entonces, vemos que la intercesión es mediar, es ponernos en la brecha a favor de otra persona. Vamos a ver el propósito de la intercesión. Entonces, la intercesión no es solo clamar por otros, es alinearse con el corazón del Padre para que su voluntad se cumpla en la tierra. Habíamos comentado la semana pasada que parte del propósito de la oración era examinarnos a nosotros mismos y veíamos la importancia de estar alineados a la voluntad del Señor. Cuando nosotros comenzamos a orar es importante presentar todo nuestro ser delante de Dios, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, para que el Espíritu Santo sea dirigiendo esos tiempos de oración. Bien, entonces el propósito de la oración podemos ver que primero es clamar por misericordia y restauración.
Un ejemplo de esto lo tenemos en la vida de Moisés, cuando él intercedió delante de Dios a favor del pueblo de Israel cuando ellos pecaron por el becerro de oro. O sea, Moisés clamó al Señor, él se puso en medio. De hecho, él incluso le pidió a Dios que lo quitara del libro de la vida si era necesario, pero que por favor perdonara al pueblo de Israel. Entonces vemos que la principal propósito de la intercesión es clamar por misericordia y restauración de la persona por la cual nosotros estamos orando. El segundo punto es evitar el juicio y activar la redención. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la vida de Abraham en Génesis 18, 23 al 33, cuando él intercede por Sodoma y por Gomorra. O sea, él clamó al Señor y él decía que habían justos, o sea, que por los justos que estaban allí, que el Señor detuviera el juicio y vemos cómo poco a poco él fue mediando con el Señor. Él decía, Señor, si hubiesen tantos justos, hasta que llegó solo al justo, a su sobrino, ¿no? Entonces vemos que el segundo punto de la intercesión es actuar. O sea, un intercesor actúa como un mediador, apelando a la justicia divina, evitando el juicio. Más adelante vamos a ver por qué se generan esos juicios y cómo nosotros podemos detener esos juicios en las personas. Y el tercer punto o tercer propósito de la intercesión es el cumplimiento de las promesas proféticas en la vida de una persona, en una nación o por determinada situación por la cual nosotros estemos orando. El ejemplo lo podemos ver en Daniel. En Daniel 9, del 1 al 19, vemos cuando Daniel entiende, él está estudiando las profecías de Jeremías y se da cuenta que ya el tiempo de ellos estar fuera de su pueblo se estaba cumpliendo. Ya los 70 años de exilio estaban a punto de cumplirse y él entra en oración, en intercesión. Esa intercesión lo llevó por 3 semanas a ayunar hasta que él recibe la respuesta, que es cuando vemos que el ángel viene y le dice que desde el primer día en que él se dispuso a orar, ya la respuesta estaba en camino, pero hubo una lucha espiritual. Vemos que el príncipe de Grecia, el príncipe de Persia, estuvo ahí impidiendo que Daniel recibiera la oración y se ocasionó toda esta lucha espiritual. Entonces, parte de nuestro propósito como intercesores es ese, es velar, es clamar. Muchas veces tenemos que entrar en guerra espiritual para que el cumplimiento de las promesas de Dios se establezca. Bien, entonces, ¿qué es la intercesión? Eh, Propiamente, o sea, es un llamado a pararse en la brecha, ¿no? Una brecha es cuando el muro se ha derribado, cuando el muro de protección tiene un hoyo, o sea, porque el enemigo ha aportillado ese muro o la misma persona ha aportillado ese muro y el enemigo tiene acceso a la vida de esta persona o a la situación por la cual nosotros estamos clamando. En Ezequiel 22:30 el Señor dice, busqué entre ellos un hombre que hiciera vallado y se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyera, pero no lo hallé. Sabemos que esa única persona que fue capaz de levantarse, que fue digna, que cumplió con todos los requisitos de santidad fue el Señor Jesucristo. Sin embargo, el Señor sigue llamando, sigue buscando personas que se levanten y se coloquen en la brecha a favor del pueblo. Bien, entonces, ¿qué es una brecha? Una brecha en el hebreo es la palabra gader, que significa una muralla rota que requiere ser reparada. Entonces, imaginémonos esa muralla de protección, esa cerca que ha sido rota y por ahí el enemigo se puede meter. Entonces, el llamado del intercesor es colocarse en esa abertura e impedir que el enemigo pueda atacar a la persona. Ese es nuestro llamado como intercesores. Entonces, el intercesor es aquel que se coloca en esa brecha, clamando por misericordia, justicia y reparación y restauración. Por misericordia, porque el enemigo ha actuado en la vida de esta persona o en esta circunstancia y tiene un derecho legal.
Nuestra función como intercesores es clamar por la misericordia del Señor para que ocurra el perdón, establecer la justicia. ¿Cómo nosotros podemos llevar o establecer la justicia? Evidentemente, no es nuestra justicia. El único que estableció la justicia fue Jesucristo a través de su sacrificio. Pero a través de nuestras oraciones nosotros podemos clamar a Dios para que el Espíritu Santo obre en esa circunstancia, obre en la vida de esa persona y ocurra un arrepentimiento. Una vez que la persona eh, se arrepiente de la situación por la cual está viviendo o está atravesando, o la situación que le dio ese derecho legal al enemigo, entonces pasamos al siguiente paso, que es la restauración. A través de la oración, a través de la palabra, a través de la dirección, por medio del Espíritu Santo. Entonces, vimos el ejemplo de Moisés. Cuando él se coloca en la brecha, el pueblo de Israel había pecado, Dios estableció un juicio. El juicio era que todos tenían que morir. Él clamó por el arrepentimiento y por el perdón de Dios sobre su pueblo. Bien, también vemos la vida de Jesús. Él se convierte en el supremo intercesor al colocarse en la brecha entre el juicio divino y la humanidad completa. Bien, esto lo podemos ver en Hebreos 7:25. Entonces, ¿qué nos dice en Eclesiastés 10, del 8 al 10? Dice, el que hiere, el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare el vallado, la serpiente le morderá. Entonces, ¿qué representa ese vallado? ¿Qué representa esa brecha en la cual nosotros como intercesores debemos colocarnos? El vallado o cerco representa simbólicamente la protección espiritual y los límites que el Padre Eterno establece para su pueblo. Estos límites o protección es la palabra de Dios, son sus mandamientos, es su instrucción. Entonces, ¿qué sucede cuando Dios ha establecido un límite en mi vida y yo sencillamente no obedezco ese mandamiento? Aportillo mi vallado. O sea, mi desobediencia hace que el enemigo pueda derribar esa protección que Dios ha colocado en mi vida. Y entonces es cuando se cumple este de Eclesiastés 10, ¿no? El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare el vallado, la serpiente le morderá. Entonces mi desobediencia le da un derecho legal al enemigo para que pueda atacar mi vida. Entonces, nosotros como intercesores estamos llamados a colocarnos en ese vallado, en esa brecha que se ha roto y comenzar a clamar por la misericordia de Dios para establecer justicia y para establecer la restauración de esa persona. Entonces vemos que parte del perfil de un intercesor es actuar como sacerdote espiritual. Somos sacerdotes. Bien, en Éxodo 19:6, Dios declara que su pueblo será llamado un reino de sacerdotes y una nación santa. Esto podemos verlo también en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro 2:9, cuando él dice que él reafirma ese llamado. Nosotros hemos sido convocados a ser una nación santa y un real sacerdocio. Entonces, los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ellos no solamente ofrecían los sacrificios, sabemos que nuestro sacerdote es Jesucristo, Él ofreció el único sacrificio eterno, pero ellos intercedían por el pueblo y es nuestro llamado. Hoy, como seguidores de Jesucristo, somos llamados a interceder y a clamar por la restauración de las personas, por la restauración primeramente de mi vida, de nuestros hogares, de nuestras congregaciones, de nuestras comunidades, de nuestras ciudades y de nuestro país. Entonces vemos que la intercesión se trata de legalidad. Al principio abrimos con el versículo de este salmo que decía que el trono de Dios se sustenta sobre la justicia. Dios, o sea, Él está sentado, o sea, Él es justo, Él no se puede negar a sí mismo. Entonces, esta legalidad Dios la dio al hombre aquí en la tierra. Dios no puede hacer absolutamente nada a menos que el hombre se lo pida. ¿Por qué? Porque Dios estableció un límite y Él mismo, como aunque es Dios todo soberano, Él
permanece en esa justicia. Entonces, por eso es necesario que los intercesores se levanten. Cuando nosotros comenzamos a orar, inquirimos en la voluntad de Dios, clamamos para que Dios nos muestre qué es lo que está sucediendo y cuál es la voluntad de Él. Y entonces nosotros clamamos aquí en la tierra que sea hecha la voluntad de Dios, así como ha sido establecida en los cielos. Eso es lo que se llama unir cielos y tierra. Entonces, una vez que nosotros clamamos, que entendemos cuál es la voluntad de Dios y le pedimos que Él haga esa voluntad, como dice en 1 Juan, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, sabemos que tenemos esas cosas que hemos pedido. Entonces, es como, más adelante lo voy a explicar un poco más, pero entender lo que es la justicia, lo que es juzgar, es establecer lo que Dios ha establecido en su palabra, nosotros clamamos y Dios comienza a actuar en la vida de esta persona. Entonces, el intercesor también actúa como un guardián del pacto. En Génesis 18, del 23 al 33, vemos cuando Abraham está intercediendo por Sodoma y por Gomorra. Y él se presenta ante Dios con la apelación basada en la justicia. Él dice, destruirás al justo junto con el impío. Entonces vemos cómo Abraham, él se convierte en ese guardián del pacto. Dios había hablado con él, Dios le había hecho promesas y él apela a esas promesas para que Dios tenga misericordia. Bien, entonces vemos que la intercesión está conectada con la justicia y la misericordia divina, que son dos atributos esenciales del carácter de Dios. Nosotros tenemos que conocer a Dios. Una de las cosas, de los puntos que habíamos hablado la semana pasada con respecto a la oración era la comunión. Bien, entonces, yo necesito a través de nuestra comunión, a través de nuestra oración, nosotros conocemos el corazón del Padre, nosotros conocemos su pensamiento a través de la palabra escrita, nosotros conocemos los atributos de Dios y apelamos a esos atributos para que Dios establezca su voluntad, ¿no? Como intercesores hoy en día, nuestro enfoque principal es que las personas alcancen la salvación, así como en el Antiguo Testamento vemos que Abraham, Moisés, todos ellos clamaron por la misericordia del Señor. Hoy en día sigue siendo el mismo propósito, que cada persona alcance la salvación. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, en el momento en que nosotros recibimos una petición de oración, sea por sanidad, sea por X circunstancia, nuestro enfoque siempre debe ser que esa persona tenga un encuentro personal con el Señor. Una vez que el Señor llega a la vida de esta persona, el Espíritu Santo comienza a obrar. Bien, como punto número 6 tenemos que la intercesión y la justicia divina deben tener un equilibrio. O sea, debe haber un equilibrio entre lo que es juzgar y lo que es clamar, ¿no? Entendiendo que la intercesión es establecer la justicia de Dios. La intercesión no es simplemente pedir perdón o misericordia, es un llamado a establecer la justicia aquí en la tierra. En Lucas 18, del 7 al 8, vemos que Jesucristo dijo, y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Entonces, nosotros clamamos por justicia. Por eso es importante que nuestras vidas primeramente estén alineadas a la palabra de Dios. Habíamos dicho que parte de nuestro tiempo de oración debe ser un tiempo de examinarnos a nosotros mismos, de autojuzgarnos. Habíamos dicho que era lo que significaba la palabra oración. Yo no puedo establecer justicia si mi vida está en injusticia. Y esto tiene que ver con la guerra espiritual. O sea, vamos a suponer que me piden que ore por una persona y esa persona de repente ha incurrido en determinado pecado. Y resulta que en mi vida eso también está presente. Mi oración no va a llegar a la presencia del Padre. Yo debo establecer justicia en mi vida. ¿Sí? Para que en el momento en que yo clame por otros, esa oración
suba delante del Señor. ¿Qué sucede cuando nosotros entramos en oración y no nos hemos alineado a la voluntad del Padre? Ese ataque puede venir directamente a mi vida. Recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, primeramente, nosotros debemos estar en justicia. Justicia es caminar de acuerdo a lo establecido en la palabra del Señor. Entonces, una vez que ya hemos examinado nuestra vida, que ya estamos clamando, que estamos intercediendo, vemos, ¿no?, que el intercesor debe clamar por justicia exponiendo la maldad. En esto tenemos que ser muy prudentes, ¿no? Nosotros estamos llamados a exponer las obras del enemigo en la vida de esa persona. No podemos exponer a las personas. Eh, en la mayoría de los tiempos de intercesión, cuando nosotros comenzamos a clamar por alguien, pues Dios comienza a mostrarnos la vida de esta persona, nos muestra su corazón. Si de repente esta persona ha aportillado su vallado, Dios nos los va a mostrar, porque es precisamente eso lo que nosotros tenemos que corregir. Un ejemplo de esto lo tenemos en la vida de Daniel, cuando él comienza a interceder por su pueblo. Él pide perdón por sí mismo y luego él pide perdón por el pueblo completo y él comienza a confesar cada uno de esos pecados. Es importante hacerlo para quitar el derecho legal que el enemigo tiene en la vida de esa persona. Entonces, intercedemos por la misericordia, apelando a la compasión del Padre Celestial. Muchas veces Dios nos lleva a orar en arrepentimiento, o sea, es lo que se llama, nos colocamos en el lugar de esta persona y comenzamos a pedir perdón por aquello que Dios nos ha mostrado, por esos derechos legales que tiene el enemigo en esa persona. Ahora, no significa que porque yo pido perdón, ya esa persona no debe pedir perdón. Debemos en oración clamar para que el Espíritu Santo traiga un genuino arrepentimiento en la vida de esta persona para estar en línea con la voluntad de Dios y quitarle el derecho legal al enemigo. Entonces declaramos el propósito profético como lo hizo Ezequiel al proclamar la vida a los huesos. Este es otro ejemplo. Una vez que ya nosotros hemos quitado el derecho legal, o sea, que hemos reparado la brecha, ya podemos comenzar a clamar por el establecimiento de la voluntad de Dios en la vida de esta persona. Si de repente estamos orando, un ejemplo, ¿no? Nos piden oración por una persona que presentó cáncer. Cuando comenzamos a orar, Dios nos muestra que ese cáncer es producto de brujería y seguimos orando, seguimos clamando, anulando toda palabra de maldición, pero Dios nos muestra dónde se aportilló el vallado. Posiblemente esta persona o alguno de sus ancestros también incurrió en lo que era la brujería. Entonces nosotros pedimos perdón por ese pecado, anulamos las maldiciones, pero ¿qué sucede? El cuerpo está afectado, producto de esa brujería. Entonces ya tenemos que pasar a orar, a interceder por lo que es sanidad física. Muchas veces el cuerpo está muy deteriorado. Como decía al principio, nuestro enfoque principal debe ser orar por la salvación de esa persona, que esa persona sea salva. Tenemos que quitar, o sea, Dios nos lleva a quitar todo velo, toda atadura, todo aquello que el enemigo ha levantado en la vida de esta persona que impide que pueda llegar a los pies del Señor. Una vez que nosotros quitamos todo esto, la persona es libre para tomar su decisión de aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Luego es cuando comenzamos a clamar por restauración física. Han habido casos, y eso pues le damos toda la gloria al Señor, cuando el Señor restaura los órganos, cuando pueden ser milagros creativos, milagros instantáneos. A veces la persona tiene que ser sometida a un proceso de tratamiento, pero lo importante es que Dios está obrando en la vida de esa persona. Como intercesores, nosotros debemos velar que ese proceso se lleve a feliz término, ¿no?
Hay dos casos en la Biblia cuando el Señor, Él perdona a estas personas. Uno de ellos es la mujer que fue, que la estaban señalando como adúltera. ¿Qué le dice el Señor? Vete y no peques más. Otro caso muy parecido es a este inválido que el Señor le restaura y le dice, no vuelvas a pecar, no sea que te acontezca algo peor. Entonces, siempre tenemos que orar de acuerdo a la voluntad del Señor, clamar a Dios para que Él muestre qué es lo que está sucediendo, para que entonces nosotros podamos juzgar de acuerdo a la palabra de Dios, clamar por la misericordia del Señor y establecer la voluntad de Dios en la vida de esta persona. Como intercesor, o sea, el mejor modelo que tenemos es la vida de Jesucristo. En Juan 17 encontramos el modelo más elevado de la intercesión y es cuando Jesús intercede primero por sí mismo y luego intercede por sus discípulos, clamando por la unidad, protección y santificación. Esta oración revela que el intercesor no solo clama por protección, sino por la manifestación del propósito divino. Siempre debemos clamarle a Dios, muéstranos cuál es tu voluntad con respecto a esta circunstancia. Independientemente que sea el motivo de nuestra oración, si nosotros clamamos, Dios nos va a mostrar a través de su palabra, a través de una palabra de ciencia, de palabra de conocimiento. eh, lo ideal siempre es orar, o sea, que en el grupo de intercesión, ¿verdad? Estén activos los dones que Dios ha dado. Muchas veces uno se angustia, uno se preocupa, pero tenemos que tener la confianza plena de que el Espíritu Santo es quien se mueve en medio de nosotros y por medio de los dones que Él ha dado a su pueblo, Él nos va a manifestar, Dios nos va a dirigir en todo momento. En Juan 17:24 leemos, cuando Jesús dice, Padre, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Ese era el propósito final. Cuando Él intercede por sus discípulos y vamos a ver cómo Él, en cada uno de los puntos de esta intercesión, Él revela la voluntad del Padre. Bien, entonces en Juan 17 vemos cómo Jesucristo nos revela el corazón de un intercesor. Primero, como ya les había dicho, Él ora por sí mismo, Él se alinea a la voluntad del Padre. Él dice en el versículo 1, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti. Entonces, Él está pidiendo que el Señor lo respalde, que el Padre le devuelva esa gloria que él tenía para él glorificar al Padre. Bien, esa debe ser también nuestra función. O sea, en toda oración, en toda intercesión, Dios tiene que ser glorificado. Él debe glorificar su nombre. En cualquier circunstancia, Dios es poderoso. Y eso siempre lo tenemos que tener presente. En el versículo 5, Él dice, ahora Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. O sea, Él está clamando para que Él cumpla fielmente el propósito por el cual Él vino aquí a la tierra. O sea, Él vino a entregar su vida en la cruz. Él clama por todo ese proceso que Él tenía que enfrentar para glorificar al Padre. Luego vemos que él ora por sus discípulos, pidiendo protección y unidad. Él dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Él dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Él es la verdad. Jesucristo es la verdad. Entonces, Él intercede para que Él, por medio del Espíritu Santo, sus discípulos fueran santificados. Igualmente, nosotros debemos clamar, Señor, santifica a esta persona, o sea, que el propósito por el cual Dios le creó se cumpla perfectamente. Luego, Él dice, del 21 al 23,
para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que me has amado y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, parte de nuestro clamor, de nuestra intercesión, no solamente por peticiones individuales, sino a nivel de iglesia, a nivel de familia, a nivel de congregación, es clamar por la unidad en el espíritu. Algo o sea que lo que más ayuda a permanecer en unidad es estudiar la palabra de Dios. O sea, cuando nosotros tenemos la palabra revelada, cuando entendemos cuál es el propósito de Dios, el Espíritu Santo coloca esa unidad en todo su pueblo y se cumple lo que está escrito en el Salmo 133. Cuán maravilloso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, cuando nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios, va a haber unidad en el cuerpo. O sea, ya no va a ser mi voluntad, la voluntad de la otra persona o la voluntad de un tercero, sino que todos vamos a estar alineados en qué es lo que Dios quiere. Y entonces nuestra oración va a estar apuntada a un mismo fin y vamos a ver el respaldo del Señor. Bien, entonces, esta oración establece el modelo de intercesión que nosotros debemos seguir. Primero, tener intimidad con Dios, conocerle profundamente. La sujeción a la voluntad divina, de esto lo hablábamos la semana pasada, la importancia de someternos a la voluntad de Dios cuando estamos clamando, cuando estamos intercediendo, de repente empezamos a orar, a interceder, no sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero una vez que Él manifiesta su voluntad, pues nosotros la aceptamos y clamamos para que sea cumplido aquí en la tierra como ya Dios lo estableció en los cielos. Y tercero, el clamor por la unidad del cuerpo de Cristo. Esto tiene que ver con respecto a la iglesia local, la iglesia donde cada uno de nosotros nos congregamos, como a nivel mundial. Es importante que esa unidad se establezca. Esa unidad solamente, como les decía, la establece el Espíritu Santo cuando todos estamos con la palabra de Dios revelada. O sea, cuando es el propósito de Dios que nosotros estamos buscando. Bien, esto es fundamental para que haya unidad en el pueblo del Señor. Bien, una vez que nosotros entendemos la voluntad del Padre, seguimos en lo que es la intercesión profética, declarando la voluntad de Dios, del Dios eterno. Más adelante la próxima semana vamos a profundizar en esto que es la intercesión profética, pero la intercesión profética va más allá del clamor. Es una declaración del propósito divino sobre las personas, sobre ciudades y sobre las naciones. Una vez que hemos clamado, que hemos quitado el derecho legal que tenía el enemigo, que nos hemos arrepentido, que hemos pedido perdón, que Dios trae la revelación, comenzamos a clamar para que sea cumplida aquí en la tierra. Eso es lo que es la intercesión profética, cuando Dios nos permite ir más allá, ¿sí? Cuando estamos clamando por una persona, de repente la persona tiene un diagnóstico contrario a la voluntad de Dios, está a punto de morir, pero Dios nos dice que clamemos porque esta persona, así como sucedió con Pablo, cuando Dios le dice a Ananías que vaya y ore por él, porque él va a ser un instrumento escogido para testificar. Y Ananías va, o sea, él ora, él intercede proféticamente para que el cumplimiento de la voluntad de Dios sea hecho en la vida de esa persona. Bien, igual, vemos el ejemplo de Ezequiel 37, cuando el Señor le habla a Ezequiel y le dice que profetice sobre esos huesos secos. Sabemos que se refiere al Israel, o sea, que ellos van a venir, que ellos van a conocer al Señor, que ellos se van a levantar como el pueblo de Dios a nivel espiritual. Pero muchas veces, cuando estamos en tiempos de intercesión, Dios trae profecías.
Sabemos que la profecía es cíclica, o sea que de repente originalmente fue dado para determinada situación, pero muchas veces Dios nos lleva a orar con esa palabra y es cuando nosotros la comenzamos a proclamar. Muchas veces se ha enseñado sobre las proclamas. Las proclamas no deben ser lo que yo quiero, lo que yo pienso o lo que yo anhelo, no. Las proclamas es una vez que ya Dios ha revelado su palabra, nosotros comenzamos como esa voz de martillo a declarar que se cumple la voluntad de Dios aquí en la tierra. Bien, vemos también, lo he repetido estos tres ejemplos, el ejemplo de Daniel, cuando él no solamente ora, sino que él activa el cumplimiento profético del retorno del pueblo de Israel a Jerusalén. Él alinea, o sea, él ve que el pueblo no se había arrepentido, ellos habían sido llevados cautivos producto de su pecado. Habían pasado casi 70 años, el pueblo no se había arrepentido y él comienza a clamar, a pedir perdón y vemos cómo pues obra, o sea, toda la guerra espiritual que se levantó por medio de la oración de Daniel. En Lucas, otro ejemplo, tenemos en Lucas 4 del 18 al 19, que es cuando Jesús, él declara el propósito profético de su ministerio, cuando él se levanta, cuando él está leyendo Isaías 61 y él proclama, o sea, su llamado, o sea, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido a predicar y él comienza a proclamar el propósito de su venida en ese tiempo. Bien, entonces, igualmente cuando nosotros estamos orando, estamos intercediendo aún por nuestras propias vidas y sabemos que Dios nos ha dado una palabra y por alguna circunstancia esa palabra no se ha cumplido, podemos comenzar a orar, a clamar y Dios nos va a revelar qué es lo que está impidiendo que ese cumplimiento profético se lleve a cabo y nosotros sencillamente en oración sea por arrepentimiento, sea por alinearnos a la voluntad del Señor, somos dirigidos por el Espíritu Santo. Bien, entonces vemos que Jesucristo es el supremo intercesor. Jesús en Hebreos 7:25, él dice, dice la palabra que él vive para interceder por nosotros. Su intercesión es continua y eterna y está basada en el sacrificio redentor. Cuando nosotros comenzamos a clamar, sea por nuestras vidas, sea por otras personas, por una iglesia, por una ciudad, tenemos que enfocar nuestra mirada en la misericordia del Señor, en la obra redentora de Jesucristo. Es verdad que tenemos que reconocer si hay un obstáculo, si hay algo que el enemigo ha obrado, si tiene un derecho legal, debemos quitarlo, pero siempre nuestra confianza tiene que estar basada en el hecho redentor de Jesucristo. O sea, Él ya obró, Él ya pagó un precio por cada uno de nosotros. Bien, entonces hay algo que para que tengamos el tiempo de oración que quisiera explicarles, ¿no? Lo que es el trono de la gracia. En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es un llamado que Dios nos hace, o sea, el Señor nos dice, vengan ante el trono de la gracia. Sabemos que hay un trono de juicio, pero aquí nosotros entramos ante el trono de la gracia por medio del sacrificio de Jesucristo. Nunca es por nuestros méritos, sino por la obra redentora de Él. También tenemos que tener en mente lo que nos dice Apocalipsis 12:10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Bien, entonces ¿qué sucede? Mientras haya un derecho legal, el enemigo nos está acusando o está acusando a esa persona. Mientras el enemigo nos esté acusando, Dios no puede obrar en justicia porque significa que esa persona o nosotros no estamos alineados con la voluntad de Dios. Bien,
Luego vemos en Primera de Juan 2:1, el abogado. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Bien, el Señor intercede por nosotros día y noche. Dice que si alguno ha pecado, que tenemos un abogado, o sea, tenemos la oportunidad de ser restaurados, de ser perdonados. Y por último, estamos nosotros en nuestro lugar como intercesores. Dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces nosotros comenzamos a orar con la petición que nos pasan. De repente nos dan una información, pero cuando comenzamos a orar y comenzamos a orar en el Espíritu Santo comienza a interceder. La misma intercesión que está haciendo Jesucristo en los cielos, el Espíritu Santo comienza a clamar por medio de nosotros. Cuando nosotros empezamos a orar, a clamar, a pedir perdón por la vida de esta persona, sucede, como ya les he dicho, que hay casos en el que Dios nos muestra el derecho legal que tiene el enemigo, nosotros comenzamos a arrepentirnos y Dios comienza a obrar en la vida de esta persona comienza a arrepentirse. En la medida que la persona se arrepiente de sus pecados, el enemigo va perdiendo su poder y ya no nos puede acusar. Una vez que ya hemos hecho este trabajo, o sea, que ya hemos quitado el obstáculo que impide que esta persona reciba la misericordia del Señor, es cuando Dios nos muestra su voluntad y es ahí cuando ya nosotros le damos con todo, o sea, empezamos a clamar, empezamos a hacer la guerra espiritual y el enemigo sencillamente tiene que huir. Bien, entonces ya como conclusión de este capítulo número 2, vemos que la intercesión es un llamado a colocarnos en la brecha, clamando por misericordia, por restauración y por el cumplimiento del propósito divino. Es un ministerio que trasciende lo personal y alcanza lo profético, alineándonos con el corazón del Padre y declarando la voluntad de Dios aquí en la tierra. Bien, entonces voy a tomar 5 minutitos para ya entregar el tiempo. Vamos a orar. 5 minutitos, vamos a hacer el ejercicio. El Señor dice, y busqué entre ellos hombre que hiciera vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyera, pero no lo hallé. Ya sabemos que Jesucristo se levantó en la brecha, en la cruz del Calvario. Él reparó ese muro que había sido derribado, pero ese muro tiene que ser restaurado constantemente. ¿Por qué? Porque a diario nosotros pecamos con acciones, con palabras, con pensamientos. Nuestra familia, diariamente nosotros tenemos que levantarnos como intercesores reparando ese vallado, como lo estudiamos la semana pasada, lo que hacía Job, todos los días, él ofrecía sacrificio, él decía, no sea que mis hijos hayan pecado contra Dios. Entonces, hay un pasaje que les quiero leer, está en Ezequiel 36 del 25 al 27, y este es el nuevo pacto. Sabemos que está escrito también en Jeremías, Isaías, Joel también lo menciona. Pero ¿en qué consiste el nuevo pacto? Nosotros lo conocemos como el Nuevo Testamento. El Señor prometió en Ezequiel 36 del 25 al 27, él dice, entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Esto es lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento, lo que es recibir la salvación. Es nuestro llamado como intercesores. Entonces, el Señor esparce su palabra, que es esa agua pura, para limpiarnos de toda nuestra inmundicia, de toda nuestra idolatría.
Tal vez nosotros decimos, no, pero es que yo ya no estoy en la idolatría, pero debemos clamar, nuestro corazón es engañoso y es perverso. Debemos orar como oró David. Él decía, Señor, examíname, escudriñame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. El Señor dice que Él va a quitar nuestro corazón de piedra y colocaría un corazón de carne. Y luego Él nos daría un espíritu, Él vivifica nuestro espíritu para que luego el Espíritu Santo venga a morar en nosotros y escriba su palabra en nuestro corazón. Y por medio del Espíritu Santo nosotros podamos obedecer. Entonces ahí donde estás, te voy a pedir que inclines tu rostro y pídele al Señor que examíname. Padre, en esta noche queremos alinearnos contigo, bendito Dios. Queremos que nos examines, tomando como texto base esta promesa de Ezequiel 36, Señor. Tú dijiste que rociarías agua pura. Esa agua pura es tu palabra, Señor. Límpianos y purifícanos, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestro orgullo, por nuestra altivez, por nuestra soberbia, por nuestra desobediencia, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, si hay dureza de corazón en nuestras vidas, te pedimos que quebrantes ese corazón que sea endurecido, Señor, tal vez por circunstancias, por heridas del pasado, Señor, y nuestro corazón se ha puesto duro con respecto a tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, quebranta toda piedra y danos un corazón tierno, un corazón receptivo, Señor, para recibir tu voluntad en nuestras vidas. Tú dices, Señor, en tu palabra que tú enviarías tu Espíritu Santo y que escribirías tu palabra, Señor, tu instrucción en nuestros corazones y que por medio del Espíritu Santo nos capacitarías a obedecer. Hoy clamamos, Señor, por nuestras vidas, por nuestros seres queridos, para que tu Espíritu Santo los vivifique, Señor. Escribe tu voluntad en nuestros corazones. Padre, perdónanos cuando hemos estado buscando nuestra propia voluntad y no nos hemos alineado a tu voluntad. Padre amado, te damos gracias. Te damos gracias por tu bendición. Te damos gracias por esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, que como intercesores recibamos ese llamado de colocarnos en la brecha a favor de tu pueblo, a favor de nuestros seres queridos, a favor de la iglesia, Señor, y que estemos dispuestos, Señor, a clamar por restauración, por misericordia y por el establecimiento de tu voluntad en cada una de las personas por las cuales nosotros estamos clamando, Señor. Te damos toda la gloria en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.